Ok, bueno, ahí primero saludar a los que no había saludado antes y a los que están viendo el video. Entonces, para la clase de hoy vamos a trabajar un poquito, hacer como un pequeño repaso general, que espero que no nos demore demasiado, y después de ese repaso general vamos a hacer un poco la parte de ver un poquito de teoría. Y luego de la teoría, ¿cómo es que se llama? De ahí un poco resumida, no vamos a ahondar demasiado y cualquier cosa vamos a ver si la otra semana tenemos las dos clases o tenemos solo una. Ok, entonces empezamos aquí. Voy a compartirles. Y aquí, bueno, como les dije, con el otro grupo, ahí agarré uno de estos libros y simplemente me fui a unos circuitos como para ver un poco la parte de serie y paralelo y cómo ir comprendiendo eso. Voy a ir quitando el video para agregar el chat y para poner los participantes. Ok. Bueno, entonces, ¿cómo podemos identificar serie o identificar paralelo? ¿Eso lo tienen bien claro? Yo sí, Identificar profe. los nodos ¿Cómo? por los nodos, a las patillas que se conectan. Por las ¿Y cómo patillas. que Ajá. se conectan nodos? Yo digo nodos. Bueno, en tutorías me dijeron que sí sean nodos. Si comparten dos patillas, No. paralelo, y si tenían una en serie, o sea, solamente un nodo, compartía el mismo, de uno a otro eran paralelos. En Ujú. serie, perdón. Ok. Bueno, ahí nada más para que lo tengan en cuenta. Ahora que el compañero habla de nodos, ese es un término que vamos a utilizar, pero para la otra parte. Nodos se llama a estos puntos de acá, que es la unión de, de tres cables o más. Igual uno podría decir que es la unión de dos cables porque hay uno que va para allá y uno que va para abajo. Dos o más cables, o si uno los ve como separados en este punto donde se intersecan, uno podría ver tres cables. ¿Ok? A eso es a lo que se llama un nodo. Sí, compañero. Sí, profe. Entonces aquí, por ejemplo, aquí tenemos un nodo y aquí tenemos otro nodo. Por eso aquí, estas son las patas del capacitor. Entonces aquí tenemos la pata del capacitor de 6,20 y aquí tenemos la pata del capacitor también de 11,8. Entonces por eso, ¿verdad? Puede ser un poco confuso si lo vemos con nodos o no. Lo que sí es que si yo tengo capacitores en serie, no pueden haber nodos entre sus patas. Eso sí es correcto. ¿Ok? Entonces veamos aquí. Yo lo que le sugerí, digamos, el grupo de la mañana, que también es una buena forma de hacerlo. Uno lo puede hacer de distintas maneras. Por ejemplo, yo puedo poner un punto A aquí y todo el cable que pase por ese punto sin que toque algún interruptor o sin que toque otro elemento del circuito, ¿ok? Lo puedo hacer con letras o con colores.
Vean que todos esos cables están unidos entre sí. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Igual todos estos cables están unidos entre sí. Ok, ¿vieron los dos colores diferentes? Sí, profe. Ok. Si dos o más capacitores comparten los mismos colores, son capacitores en paralelo. ¿Ok? Esa es una forma de aprenderse. En cambio, vean cómo están estos otros. Estos otros, vean que ninguno comparte dos colores. Entonces, todos aquellos que no comparten, que va uno seguido del otro, son los famosos capacitores en serie. ¿Está claro ahí? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Entonces vean que este de acá, yo por ejemplo le puedo empezar a poner colores. Ok, ustedes pueden tener un juego de colores ahí y pueden hacer esto. Pueden volver a hacer eso de ahí. Entonces, algunos de ellos comparten colores. Por ejemplo, ¿qué podríamos decir del C1 y el C5? ¿Están en serie o están en paralelo? Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Porque no están siguiendo, no tienen una pata con el mismo color y aparte de eso, no están seguidos uno del otro. Vamos a ver el C1 y el C2. Ninguno de los dos. Excelente. No están ni en serie ni en paralelo. ¿Cómo sé yo que no están ni en serie ni en paralelo? Porque aquí en medio de los dos, vean que se sale el C3. Y el C1 y el C3 estarán en serie. Tampoco. Tampoco están en serie. ¿Qué pueden identificar ustedes ahí? C3 y C4 están en serie. C3 y C4 están en serie. Vean que estos dos están unidos por la misma patilla, unidos por el azul, y no hay nada que salga de ese azul.
Entonces esos dos están en serie. ¿Cómo van viendo esto? Compañeros, ¿les sirve este otro método de identificación? Profesor, una consulta. Sí. Entonces, si C3 y C4 están en serie, yo podría, por ejemplo, hacer un equivalente de C3, C4, ¿verdad? Ajá. Para que sea como uno solo, porque como están en serie Sí. y, Y se elimina y ese el cable ajá, azul. ok, y ese C3 y C4, su equivalente, ese sí estaría en paralelo con C2. Correcto. Entonces vamos a ver. Voy a ponerlo acá. Entonces esto estaría aquí. Este sería el C34. Ok. Y vamos a ver, en negro teníamos esta línea que iba del C4, pasaba por acá, subía aquí a C2. Este de aquí era C1. Y este venía acá, en negro también. Y se unía, vamos a ver, aquí está el rojo que une ese. Y aquí entonces está el C5, que está en verde. Ok, ¿los ven? Así es como quedaría el circuito una vez que yo elimine el C3 y el C4 y los convierta en uno solo. Ok. Ahora lo que dice el compañero, que el C2 y el C34, este de acá, estarían en paralelo. ¿Cómo sé yo que están en paralelo? Porque comparten el mismo cable, en la parte de arriba. No solo en la parte de arriba. Vean que están compartiendo esta patilla, el mismo cable. Y en esta otra también tienen el mismo cable. ¿Ok? Entonces el cable lo comparten en las dos patillas a la vez. Entonces, cuando yo quiero sumar el C3 y el C4, como están en serie, ¿cómo se suma en serie? 1 sobre C34 es igual a 1 sobre C3 más 1 sobre C4. ¿Ok? ¿Eso les aclara las dudas o no? Podría bajar un poco el documento para ver la parte de color verde que acaba de escribir. Bajar el documento, no, es que ahí más bien se ve, no se ve abajo. Es que en mi caso, no sé, la barra me tapa el cálculo. La barra le tapa el cálculo. Computadora, si toca Alt, se le quita. La barra de zoom. Sí, si toca Alt, se le quita. Ok. Bueno. Listo, muchas gracias. Listo. Ok. Entonces lo que se suman son los inversos por estar en serie.
Ahora, cuando yo agarro y uno de estos dos, entonces solamente voy a escribir uno de ellos. Y lo que voy a escribir entonces va a ser, aquí tengo C1. Aquí tengo a C5. Y aquí, entonces voy a tener el C2, 3, 4. ¿Verdad? Que es el 2 uniéndolo con el 3 y el 4. Y vamos a ver, del C1 sale una roja que se une a esos otros. Y acá tengo una negra del C5 que se une a a ese equivalente. Y aquí tengo entonces la verde. Ok. Ese sería entonces una vez que haya quitado esos dos capacitores y agrego solo uno. Lo más fácil es elimino todo esto y lo pongo donde estaba uno de los capacitores. ¿Lo ven? Entonces, ¿quién sería el C234? ¿Cómo logro calcular esta capacitancia? Con el C34. Ajá. Con los inversos también, porque como están paralelos también. No, no, si Se están suman. en paralelo, se Solo se suman suman. normales. Si están en paralelo, se suman. Si están en serie, se suman los inversos. ¿Ok? Ok, ok. Sí. Y ahora, ¿cómo están todos ellos? En serie. En serie, entonces el equivalente ya básicamente me quedaría solo un capacitor. Profe, eso es al revés que diferentes resistencias, ¿verdad? Correcto, es al revés. Las resistencias en serie se suman normales y en paralelo se suman los inversos. Los capacitores en serie se suman los inversos y en paralelo se suman normal. ¿Ok? Que ese es el tema que vamos a ver la próxima semana. ¿Les quedó claro entonces? Compañeros, compañeras. Por mi parte sí, profe. Sí. Profe, y una pregunta, en este quiz tal vez nos encontraremos algo de calcular, digamos, como lo de diferencia de voltajes entre digamos, en una superficie gaussiana y así, o es más que todo de teoría. ¿Cómo? Diferencia de voltajes en una superficie gaussiana. Es que usted nos había explicado un ejemplo, digamos, de voltaje A menos voltaje B, digamos, con la diferencia del potencial. Ajá. Y nos había dado un ejemplo, digamos, y lo encerró como en una superficie gaussiana. Ah, no, eso fue que habíamos agarrado capacitores esféricos y capacitores cilíndricos. Ah, ok, ok, ok. ¿Ya? Eso sí entra. Capacitores esféricos y capacitores cilíndricos. Y también capacitores de placas paralelas. Ok, hagamos una cosa.
vamos a ver, como estos dos capacitores, como ahí le pusieron 3 y 6 a ambos lados, voy a cambiar uno de ellos. Ese va a ser de 8 y el de abajo de 7. ¿Ok? Entonces, esos capacitores, el 3 y el 6, ¿cómo están? ¿En serie o en paralelo? En serio, ahora el centro SS no está conectado. ¿Están en serie? Depende cómo En esté el paralelo. AS, profe. Bueno, eso. Ok, ese es es un switch. Es por decirlo así, como el apagador de las luces que tienen, de las luces de la casa. Ok. Cuando ustedes apagan la luz, entonces abren el circuito. Cuando cierran, cuando prenden la luz, lo que hacen es cerrar el circuito. Entonces, supongamos que está abierto el circuito. Entonces, si esto está abierto, ¿cómo está el de 6 y 3? ¿En serio o en paralelo? Paralelo. No. No estarían Es- ni en Ahí no serie ni en estaría paralelo. en ninguno. Correcto. Lo que ustedes tienen que hacer si les ponen ese switch es, como aquí tiene un pequeño cable y no está conectado a nada, entonces lo eliminan. Entonces eso va a quedar así. ¿Ok? Eso es lo que tienen. Nada más. Entonces ahí que logran observar. Circuito en serie. Correcto. 3 y 8 están en serie y 6 y 7 están en serie. Entonces yo ahora los elimino y pongo solo uno, que sería el equivalente de cada uno de ellos. Cuando los elimino, ¿cómo está ahora el circuito? ¿Cómo estarían los equivalentes de esos dos? En En paralelo. paralelo. Esos sí están en paralelo. ¿Ok? ¿Van viendo esto? Sí, profe. Ahora, si yo cierro el circuito, o sea, si yo uno ese switch, o si enciendo la luz, aquí sería un solo cable. Entonces, ¿qué puedo decir ahí? Ahí sí podría decir que 3 y 6, ¿cómo están? Paralelo. Ahí sí están en paralelo. Y 7 y 8 también están en paralelo. Entonces, los cambio por un solo capacitor. Este sería el 3,6 y este sería el 7,8. ¿Y cómo están ahora?
En serio. En serie. ¿Están identificando bien entonces? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí, y las mujeres que no las he escuchado hablar. De mi parte sí, profe. Sí. Ok. Aquí entonces, ¿cómo analizamos este circuito? Pero no sé si estará bien, pero me parece como que los dos, 6.2 y 11.8, están en paralelo con 3.5. Sí, pero primero el 6.2 y el 11.8, primero los uno, antes de hacer eso. Y se suman como en serie, normal, ellos. Sí, porque están en serie. Ok, ok. Entonces, primero tengo que unir a ellos dos y después los trabajo con el de abajo. O sea, primero hago estos dos y hago un solo capacitor. Una vez que hice un solo capacitor, entonces lo trabajo con este. Y ese capacitor está en serie con estos dos. ¿Ok? Igual, si ustedes quieren trabajar estos dos en serie y estos dos en serie, lo pueden hacer. Entonces aquí les va a quedar un solo capacitor, aquí les va a quedar uno solo. Bueno, en realidad les quedarían solo 3 capacitores. Después tendrían que hacer el paralelo y después la serie de los dos que le quedan. Pero eso es perder un poco más de tiempo porque esto no es necesario, ¿cómo es? No es necesario unirlos. Porque al final va a estar en serie con lo que queda. Ok, ¿estamos claros entonces con eso? Vamos a ver cómo están. ¿Qué comparten los capacitores en serie? Si dos capacitores están en serie, ¿qué comparten? Un cable del mismo color, por así decirlo. Ajá, pero aparte de eso, conceptos físicos, ¿qué comparten? El voltaje. En serie. La carga. En serie son estos. Esos van a compartir la carga. ¿Ok? Que eso se puede ver de diferentes maneras. Yo a ustedes no se los expliqué así, pero hay una forma de verlo. ¿Qué pasa si yo tengo electrones moviéndose a lo largo de este circuito? ¿Qué va a pasar con los electrones que se almacenan acá y los que se almacenan acá y los que se almacenan acá? Cada vez van pasando menos. Suponiendo que haya un flujo constante de electrones.
los mismos electrones. Exacto, van a tener los mismos electrones. Entonces, por eso la carga almacenada en cada uno de estos capacitores es la misma. Esa es una forma de comprenderlo un poco. En cambio, si yo vengo acá y tengo una cantidad de electrones, ¿qué va a pasar cuando se encuentre con este nodo? O por decirlo así, esto se puede ver como tuberías de agua. ¿Ok? ¿Qué pasa si usted tira agua por este cable aquí en los que están en serie? Si tira agua, ¿qué va a pasar con el agua? Y es lo mismo. ¿Ah? Es La constante. cantidad de agua que pasa por este es la misma que pasa por este y es la misma que pasa por este. Entonces la carga en los tres capacitores es la misma. ¿Lo ven? Esa es una analogía que se puede hacer. Ahora, si yo tiro aquí mi tubería, ¿qué pasa cuando encuentro esta dislocación acá? La cantidad de agua aquí es la misma que la de acá. Y es la misma que la de acá. No, no es la misma. La cantidad de agua es diferente. Pero como están a la misma altura, entonces el potencial es el mismo. Entonces, ¿qué comparten los capacitores que están en paralelo? El potencial. El potencial, correcto. La única forma de que en las tres tuberías salga la misma cantidad de agua es que las tuberías sean exactamente iguales. ¿Ok? O sea, la capacitancia sea la misma en las tres. ¿Está claro? Sí, profe. Sí. Ok. Profe, perdón, ¿qué pasaba cuando la capacitancia eran igual en las tres? De la carga es la misma. Ok. Si las tres capacitancias son iguales, la carga es la misma. Es la única forma. Igual aquí, si las tres capacitancias son iguales, voy a tener la misma diferencia de potencial en las tres. ¿Ok? Aunque no compartan, digamos, aunque la diferencia de potencial sea diferente. Solo cuando las capacitancias son iguales, eso va a suceder. Ahora, ¿qué pasa cuando yo inserto un dieléctrico en un capacitor? Compañeros, compañeras. ¿Un qué, profe? Perdón. Si inserto un dieléctrico, o sea, un aislante. Por ejemplo, este capacitor, vean que le insertaron ese dieléctrico. ¿Qué hace ese dieléctrico en el capacitor? Aumenta la capacitancia.
No. Correcto. Entonces, como la capacitancia es la carga entre el potencial, si yo aumento la capacitancia, ¿a qué se puede deber eso? Que aumenta la carga. Puedo aumentar la carga O disminuir el potencial. o disminuir el potencial. O las dos cosas a la vez. Pero lo vamos a trabajar simplemente por separado. Si aumento la carga, una de dos, o aumenta la carga, si aumenta la capacitancia, aumenta la carga o disminuye el potencial. Vamos a enfocarnos en esos dos ejemplos. Entonces, si por ejemplo yo tengo este capacitor conectado a una batería de 12 voltios, lo tengo primero solo y después le inserto aún estando conectado. Si le inserto el dieléctrico, ¿qué va a pasar? Baja el potencial. Ajá. ¿El potencial aumenta o disminuye? Potencial disminuye. ¿Por qué? Porque al momento de insertarle esto, el dieléctrico, como es aislante, dijo, pues va a comenzar a variar. Imagino que hasta depende del material, va a comenzar a... No, pero vea que el capacitor está pegado a la batería. Porque aumenta la capacitancia. La capacitancia va a aumentar, sí. Pero la batería cambia de voltaje. Sí, tiene que disminuir. La batería va a disminuir. Dice, según la fórmula o no, no es así. Analícelo usted. Cambia la carga. La batería no va a cambiar su potencial. Entonces, si yo inserto el dieléctrico estando conectado, vea que el voltaje va a seguir siendo el mismo. Como dijo el compañero, lo que cambia es la carga, que la carga va a aumentar. ¿Está claro? Sí, profe. Sí. Ahora, si yo antes de insertar el dieléctrico, yo lo desconecto, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué pasa si yo desconecto ese capacitor y le meto el dieléctrico? Después de desconectarlo. La diferencia potencial, entonces aumenta la capacitancia. Perdón, Esteban. Disminuye la diferencia de potencial, entonces aumenta la capacitancia. Correcto. ¿Y qué pasa con la carga? La carga queda igual, pero el dieléctrico apantalla un poco. Ok. Entonces la carga va a quedar igual. Lo que disminuye es el potencial. Eso lo podemos explicar de la siguiente manera. ¿De dónde voy a sacar yo electrones o protones para aumentar esa carga o disminuirla?
Vean que la cantidad de protones y la cantidad de electrones van a quedar siendo las mismas. Entonces, la carga, si yo lo desconecto antes de meterle el dieléctrico, la carga va a quedar igual. Y para que esta relación siga, el voltaje debe disminuir. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Pero a mí me quedó muy claro eso al momento de desconectarlo, que la carga sea la misma y luego digamos lo del dieléctrico. Esa parte no me quedó muy clara. ¿Le quedó muy claro o no? No me quedó muy claro. ¿No le quedó muy claro? Vamos de nuevo. Si esto está conectado a una batería, entonces vamos a ver. Yo le meto el dieléctrico. Entonces vean que el potencial o la diferencia, el voltaje que va a tener este capacitor es el mismo voltaje que tiene la batería, ¿cierto? Sí, correcto. Entonces, si yo le meto el dieléctrico, yo no voy a cambiar el voltaje de ninguno de los dos. Yo no puedo cambiar el voltaje de la batería, porque esa El no le estoy voltaje afectando. es exactamente el mismo porque está directamente conectado a la batería. Exacto. Ok. Entonces, por eso es por lo que el voltaje queda igual cuando está conectado y entonces la carga va a aumentar. La cantidad de carga que voy a tener ahí va a aumentar para mantener esta igualdad. Sí. ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Ok, ahora si yo lo desconecto de la batería y le introduzco el dieléctrico, ¿qué va a pasar ahora? Vean que no está conectado a nada, a ninguna batería ni nada de eso. ¿Correcto? Sí. Entonces, si no está conectado a nada, yo puedo traer más electrones o protones para aumentar la carga en las placas. No, ya los que están, digamos, en el condensador ya están ahí. Correcto, entonces la carga va a quedar igual. Y para que se cumpla esa igualdad, ¿qué debe suceder? Si la capacitancia aumentó, ¿qué debe pasar aquí con el voltaje? Porque la carga permaneció igual. Entonces debería disminuir. Debe disminuir, correcto. Listo, profe. Entonces, gracias. Listo, con eso. Perfecto. Ok. Profe, ¿hay alguna manera de que esa carga aumente o no? De que aumente la carga. ¿Sí? La única manera sería que con el dieléctrico que meta, ahí pueda meter electrones Ah, ok. o cosas por el estilo, pero, ¿verdad? Ese tipo de ejemplos no los estamos analizando en este curso, que ya son mucho más complejos. ¿Ok? Ok, listo. Entonces, ¿alguna otra pregunta sobre capacitores de lo que vimos? Compañeros, compañeras.
aquí hay una cosa, que si ustedes leen el libro y van, por ejemplo, a ese problema de desafío, esto nosotros no lo vamos a ver en el curso. ¿Ok? Que son los capacitores que no están conectados ni en serie ni en paralelo. Que estos son, por ejemplo, este primero que se conoce como capacitores conectados, capacitores en una conexión delta o los capacitores en conexión estrella. Estrella y delta no los vamos a ver en este curso. Ok, para eso lo dejamos para que lo vean en CC. Ok. Entonces, ¿alguna pregunta adicional? ¿O vamos al receso? Compañeros, compañeras. Creo que todo claro, sí. Ok. Entonces, si quieren, hagamos un receso de 10 minutos. Y no nos va a quedar nada de tiempo, pero bueno, ahí en media hora vamos a ver qué logramos ver de esta semana. Como para ir adelantando. Cualquier cosa, ustedes me dicen si quieren que el miércoles tengamos clase o no. Pero entonces vamos aquí al receso. Empieza. Voy a quitar este video para que no me esté estorbando ahí. Ahí en esa parte siempre pongo lo que es el chat y los participantes. Bueno, entonces ya empezamos con el capítulo 25, si no me equivoco. Que es la parte de corriente, resistencia y fuerza electromotriz. Ese es el título que tiene el capítulo. ¿Ok? Entonces, acá lo que tenemos que hacer de cuenta o lo que tenemos que estar observando es lo siguiente. Antes, siempre estábamos diciendo que los, ¿cómo es que se llama? Las cargas estaban, por decirlo así, en un cierto reposo. ¿Ok? Lo que habíamos visto antes de este capítulo 25 es lo que se llama electrostática. O sea, cargas eléctricas quietas. Sí, ¿me siguen? A partir de este capítulo, entonces lo que vamos a ver es ya cargas que están en movimiento. Ok, entonces vamos a ver las cargas en movimiento. Acá vamos a tener diferencias con la parte de electrostática. Por ejemplo, ¿qué pasaba cuando nosotros teníamos un conductor y nosotros poníamos cargas en un conductor? ¿Qué pasaba ahí? Llegan a la superficie. Se iban a la superficie, correcto. En el caso de la electrodinámica, ahora las cargas no solo van a estar en la superficie, sino que van a ir también en el interior del conductor. Cuando se mueven, se van a mover no solo en la superficie, sino en el interior. ¿Ok? Ahora, si nosotros tenemos por ejemplo, los electrones, que son los que llevan la corriente eléctrica a los hogares,
¿verdad? O la mayoría de los que se utilizan, los electrones como tal, primero es imposible identificar de un electrón a otro electrón. Pero supongamos que lo logramos identificar, que le podemos poner una ceñita o lo podemos pintar de algún color o algo por el estilo. ¿Ok? Un color diferente al resto de los electrones. Entonces, ¿cómo esperan ustedes que sea el movimiento de ese electrón dentro de un conductor? O dentro de, sí, digamos, un conductor. Se moverá en línea recta ese electrón. No hace como un efecto así, que rebota y así. Exacto. Porque vea que está rodeado de otros electrones y aparte de que está rodeado de otros electrones, también está rodeado de protones, etcétera, etcétera. Entonces, ese electrón básicamente se va a empezar a mover de forma errática a través del conductor. ¿Ok? Entonces, ese movimiento errático y todos los electrones van a tener los mismos movimientos erráticos. Entonces es sumamente complicado seguirle la pista a un electrón como tal. Por lo tanto, cuando nosotros metemos un campo eléctrico, el electrón como tal se va a mover en contra del campo eléctrico. ¿Ok? Importante, en el movimiento errático de los electrones, ¿ok? En ese movimiento errático van a tener aproximadamente una rapidez de el orden de 10 a la 6 metros por segundo. Ok, eso va a depender también del campo eléctrico que tengan, pero por lo general se van a mover en el orden de 10 a la 6 metros por segundo los electrones dentro de los conductores. Algunas veces van a salir del conductor, otras vuelven a ingresar, etcétera, etcétera. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Pero, como no podemos seguirle la pista a un electrón como tal, podemos usar un poco de estadística y ver no cómo se comporta un electrón, sino cómo se comporta un conjunto de electrones ya como grupo. Entonces esos electrones se van a mover básicamente en línea recta. ¿Ok? Ya cuando sacamos la estadística, en promedio, los electrones se van a estar moviendo en línea recta en contra del campo eléctrico. Y ese movimiento del grupo es lo que se llama la velocidad de deriva. ¿Ok? Entonces, esa velocidad de deriva es una velocidad sumamente pequeña, que ronda el orden de 10 a la menos 4 metros por segundo. ¿Está claro esta diferencia entre el movimiento del grupo y el movimiento de un electrón? Sí, profe. Sí. Ok, entonces vamos a llamar corriente eléctrica, entonces, al flujo de electrones que hay en una unidad de tiempo.
Y aquí vamos a tener una cuestión. Que esto principalmente es una cuestión histórica, pero por simplicidad en los cálculos, esto se siguió trabajando así hasta el día de hoy. ¿Ok? Entonces es algo que es lo mismo decir que un electrón se mueve en contra del campo eléctrico, ok, que el flujo de electrones son los que se mueven, a decir que las cargas positivas son las que se mueven. Igual, hay lugares donde las cargas positivas sí se mueven realmente. Por ejemplo, en un ciclotrón, ahora que la UCR está comprando uno, ahí lo que se hace es que se ponen protones, o sea, se pone un gas de hidrógeno ionizado y esos se empiezan a mover en un campo eléctrico. Entonces, eso es una corriente eléctrica. ¿Ok? Entonces aquí lo que tenemos es que en lugar de ver los electrones como los que son, ¿cómo es? Los que son, o los que hacen, los que llevan la electricidad a los hogares, se puede observar equitativamente que son las cargas positivas. Esto se creía en la antigüedad que efectivamente los que llevaban la energía eran las cargas positivas. Porque en ese entonces no se habían descubierto ni los átomos, bueno, los átomos sí, yo creo que sí ya se habían descubierto, pero no teníamos modelos atómicos, no se sabía que los protones solamente estaban en los núcleos ni nada de eso. Entonces, lo que se creía en ese entonces era que la electricidad se debía al flujo de cargas positivas. Y de ahí se le conoce con el nombre de corriente convencional. Esto por cuestiones de simplicidad en las ecuaciones, para decir que todas las cargas que se mueven son cargas positivas, es bastante útil y en realidad no nos altera en nada. Entonces, por eso en la actualidad se sigue utilizando el concepto de corriente convencional. Ahora bien, la corriente como tal lo vamos a definir como la cantidad de carga que se está moviendo en un pequeño espacio por unidad de tiempo. ¿Ok? La cantidad de carga por unidad de tiempo, eso se define como la corriente eléctrica. Por eso les dije, ya dejamos la electrostática y vamos entonces a la parte de electrodinámica. ¿Eso sí lo habían entendido los que lo leyeron? En mi caso no entendí muy bien cómo se transformó eso. Ah, ok. ¿Pero me van entendiendo? Sí. Sí. Ok. Ahora bien, esta es la forma que usa el libro. A mí en realidad no me gusta mucho usarlo. Yo tenía una prefiero verla pregunta. diferente. Sí. Entonces, ¿qué función cumple la carga negativa en la corriente eléctrica? La carga negativa en realidad es equivalente a decir que sea la carga negativa o la carga positiva. Ah, ok. Entonces, las cargas positivas por lo general, digamos, en un alambre, permanecen quietas. O el movimiento de esas cargas positivas es prácticamente nulo. Lo que se está moviendo en las cargas son los electrones.
Eso sí es cierto. Pero hacemos esa equivalencia simplemente por cuestiones de no meter negativos ahí en las ecuaciones. Ah, ok, listo. Sí, Sí, pero sí, sí, yo ahora sí pensé que no tenía ningún tipo de función. no, en realidad, veamos, aquí lo que se está moviendo y lo que enciende el bombillo, básicamente son los electrones que se mueven de esta manera. ¿Ok? Pero aquí lo que decimos es que la corriente convencional siempre va a ir de positivo hacia negativo. Como si fueran las cargas positivas las que se están moviendo. Pero eso es simplemente un arreglo para no preocuparnos por signos. Ok, entonces la corriente se define como la cantidad de carga por unidad de tiempo que pasa en un espacio determinado. Entonces, como les dije, no me interesa mucho esta ecuación. Vamos a ver un poco de otra manera cómo podríamos definir esa cantidad de carga. Entonces vamos a decir D de Q con un pequeño espaciecito acá que le voy a llamar un D de X. ¿Ok? Entonces, ¿cuánta carga hay en esa pastilla específica? ¿Cuánta carga hay ahí encerrada en esa pastilla? D de X Ajá. por el diferencial de T. No. D de Carga. X por el área. No. Empezamos. No vean la que borré, sino empecemos a determinarla. Va a ser la carga del electrón, pero esa carga va a ser una carga, como estamos trabajando las positivas, entonces va a ser 1,602 por 10 a la menos 19 coulomb, que es la carga de una sola partícula. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. Pero eso hace referencia a una carga determinada en ese espacio, que sería ese espacio que usted señaló ahí. Correcto, pero ¿cuántos electrones hay aquí? Dentro de toda esa pastilla. Millones, trillones. Infinita cantidad, sí. Va a haber una cantidad enorme. Entonces, para representar esa cantidad enorme, yo voy a decir que la carga que tengo es la carga de una sola partícula por el número de partículas que tenga. Entonces, yo con N voy a decir que N es la concentración de partículas. O sea, N lo voy a definir como el número de partículas por volumen que hay en un volumen determinado. ¿Ok? ¿Me siguen? Sí, profe. Ok, entonces, para saber cuántas partículas tengo en esa pastilla, simplemente multiplico la carga de una sola partícula por la cantidad de partículas que hay en un volumen determinado. ¿Por quién? Por el volumen de esa pastilla. ¿Y cuál es el volumen de esa pastilla? El volumen sería el área El área por D de X. por el D de X.
Por eso no le dije al compañero que el d de x estaba malo, sino que lo vamos a usar, pero de esa otra manera. ¿Estamos claros entonces con este diferencial de carga? Entonces, la corriente, ¿quién va a ser? La carga por unidad de tiempo. Entonces va a ser la carga del electrón o la carga del protón, que son la misma, por el número de partículas, porque ese número de partículas es prácticamente constante. La carga es constante. El área, si mi alambre es del mismo calibre, entonces el área también es constante, ¿verdad? Por el diferencial, por el d de x con respecto al tiempo. El cambio de x con respecto al tiempo. ¿Está claro? Más fácil verlo así, ¿verdad? Que como lo dice el libro. Sí, claro, mucho más sencillo. Ahora, ¿quién es el diferencial de la posición con respecto al tiempo? Física 1. La velocidad, correcto. Pero, ¿cuál velocidad? ¿La velocidad a la que se mueve un solo electrón o la velocidad a la que se mueve toda la pastilla de electrones? Todo el conjunto de electrones. Todo el conjunto. Todo el conjunto. Entonces, por eso se llama, por eso vamos a utilizar la velocidad de deriva. Es una pregunta. Digamos, calcular la velocidad del electrón, o sea, como en un promedio, eso se puede, digamos, todos van a la misma velocidad. No, todos tienen diferentes velocidades y cada una de estas partículas se va a mover no solamente hacia adelante, pero esta partícula, por ejemplo, después de determinado tiempo, al inicio estaba ahí y después está aquí. Esta otra se va a mover también erráticamente y va a llegar, digamos, acá. ¿Ok? La posición final. Esta otra se mueve también erráticamente y llega aquí. Bueno, llega aquí. Entonces, en promedio, lo que se desplazó este grupo de partículas, esta distancia que se desplaza en un tiempo determinado, ¿verdad? La distancia entre el tiempo, esto es lo que se conoce como la velocidad de deriva. Es del grupo de partículas en general. Igual van a haber algunas partículas que van a quedarse más atrás que otras y otras se van a adelantar a las otras, etcétera, etcétera. Pero en términos generales, todas, ya, o el promedio de todas, es esa velocidad de deriva. Y curiosamente, cuando usted saca el promedio, siempre le va a dar solo en el eje X, por ejemplo, aquí. ¿Está claro? Sí, profe. Listo. Ok. Ahora, la corriente como tal es un escalar, pero va a tener un sentido de movimiento. En este caso, se está moviendo en sentido horario. En sentido antihorario, perdón.
¿Ok? Ahora, hay una cantidad física que sí es un vector y se relaciona con la corriente. Esa cantidad física se denomina la densidad de corriente. O sea, la cantidad de corriente que hay por unidad de área. Por eso, cuando nosotros hacemos el producto punto entre la densidad de corriente y el área, ¿ok? Cuando sumamos todas esas, esto nos da la corriente total que atraviesa un circuito. Ok, eso es la cantidad de corriente que hay en un área determinada. Eso, en realidad, por el momento, no va a ser de, digamos, esto que les estoy contando no tiene mucho impacto en el capítulo, pero sí es algo sumamente importante cuando estemos viendo la ley de Ampere. Digamos, vamos a usar mucho esa densidad de corriente. Pero por el momento no nos interesa tanto. Y eso es lo que viene en esta otra diapositiva. Nos habla un poco de lo que es la densidad de corriente, que, ¿verdad? La magnitud va a ser la corriente total entre el área. Por lo tanto, va a ser la cantidad de carga por el número de partículas por unidad de volumen por la velocidad, ¿verdad? Sería corriente dividido entre el área. Entonces le quitamos esa área y ya encontramos la densidad de corriente. ¿Ok? Y esa densidad de corriente tiene la misma dirección de la velocidad de deriva. Eso para que lo tengan en cuenta. ¿Está claro con esto? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Ok. Ahora bien, los de electrónica o los que hayan escuchado. ¿Qué es la ley de Ohm? ¿Qué es la ley de Ohm? Esa es una ley para calcular, bueno, existe una proporcionalidad entre la corriente con respecto a la diferencia de potencial y la resistencia. Ok. O sea, V es igual a I por R. Eso por lo general se lo presentan a ustedes como la ley de Ohm. Pero eso es falso. Esa no es la ley de Ohm. Ohm lo que definió fue la resistividad de los materiales. ¿Ok? La resistividad está dada por el campo eléctrico entre la densidad de corriente. Eso fue lo que definió Ohm. Y esa es la conocida ley de Ohm. Esta otra, voltaje es igual a corriente por resistencia, ese es una consecuencia de la ley de Ohm para aquellos materiales óhmicos. Aquí nada más, aquí tenemos entonces la resistividad y la resistividad es dependiente de la temperatura. Y se ha logrado ver que esa resistividad no depende ni de la cantidad de material que tengamos, ni depende de la longitud de ese material, ni del grosor, nada. La resistividad es una constante de los materiales. Al igual que la conductividad. Eso me dice entonces qué tanto resiste un material el paso de la corriente eléctrica. Okay. La conductividad me dice qué tan buen conductor es.
Y la conductividad se define como el inverso de la resistividad. ¿Ok? Eso no lo habla mucho el libro, pero es importante. Ahora sí, como les dije, la resistividad de los materiales depende únicamente del material y la temperatura a la que estamos. Entonces, ¿quién va a ser un mejor conductor? ¿El oro o la plata? Compañeros, compañeras. Que tenga una mayor resistividad sería. No, el que tenga menor resistividad. la El que plata. resista menos. La plata es mejor conductor. Entonces, ¿por qué no usan plata si es más barata que el oro en teléfonos o en computadoras? Porque creo que era que reaccionaba mucho con los elementos del ambiente. Ok, en realidad son cuestiones más ingenieriles. Como dice el compañero, puede ser que reaccione más con los componentes o también puede ser, en realidad, creo que es principalmente por la maleabilidad, que es mucho más maleable el oro que la plata. Y aparte de eso, las, ¿cómo es? Que resiste más los cambios de temperatura o se comporta mejor a diferentes temperaturas el oro que la plata. Ese es un poco el asunto. Acá, como podemos ver, el cobre es un mejor conductor que el oro y es mucho más barato. Por eso es por lo que se usa en los cables eléctricos. Imagínense ustedes que en lugar del cable de cobre, ustedes lo pongan de solo oro o de solo plata. Sería mucho mejor de plata, pero también es una cuestión económica. Entonces, como logran observar acá, los conductores tienen una resistividad muy pequeñita. Los semiconductores tienen una resistividad media y los aislantes, vean la alta resistividad que tienen. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Entonces, nada más para que lo tengan ahí. Y con esto podemos terminar la clase de hoy. Vean, esta es la fórmula de la resistividad. ¿Cómo cambia la resistividad a diferentes temperaturas? Aquí tenemos un valor alfa, que ese valor alfa es el coeficiente de temperatura de la resistividad. Y es un valor que depende de cada uno de los materiales. Vean que la manganina, por ejemplo, no cambia prácticamente en nada esa resistencia. Ok, ahí entonces es cómo se trabaja. Y aquí la resistividad en lo que son los superconductores es una resistividad de 0 para un antes o para una temperatura menor a la temperatura crítica. Entonces, por eso es por lo que es difícil conseguir superconductores a la temperatura ambiente. Si lo logran conseguir, se hacen millonarios. Se los digo de una vez. Entonces, aquí está un poco la forma en que un metal se comporta y la forma en que un semiconductor se comporta con su resistividad a diferentes temperaturas. ¿Ok? Aquí esta fórmula es para temperaturas bastante cercanas entre sí. Ahí en la próxima clase vamos a ver qué relación hay entre la ley de Ohm que vimos y la ley de Ohm que le dicen a uno en la calle que esa es la ley de Ohm.
Pero eso es un poco, eso lo vamos a dejar un poco para la próxima clase. Sí, traten de leerse el libro y lo que sí les voy a decir, no sé qué les parece si la otra semana podríamos tener 2 clases en lugar de una, como para ponernos un poco al día. Me Sería parece bien, perfecto. profe. Yo lo veo bien, sí. Sí. Ok, me acuerdan el martes para, por cualquier cosa, ¿verdad? Que se me haya olvidado. Entonces ahí me mandan un WhatsApp el martes para que recordemos lo de la clase. Y no sé si queda alguna duda final. Ahí ya al principio de la clase hablamos bastante de lo que era el proyecto. Igual los que, ¿verdad? Los que están viendo el video. En la otra clase creo que sí lo grabé bastante. Entonces ahí un poco esa parte del proyecto. Y vimos entonces un repaso general de las partes más importantes del capítulo de capacitores. Igual repasar, ¿verdad? Cómo sacar la capacitancia de un capacitor cilíndrico, capacitor esférico, de placas paralelas, etcétera, etcétera. Entonces, revisar un poco de eso para el quiz. Y no sé si tienen alguna duda adicional. Bueno, por el momento me voy despidiendo de los que están viendo el video, por si alguien quiere hacerla personalmente la pregunta.